Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y hoy van a aprender todo lo necesario para poder empezar a estudiar este instrumento que se llama sitar. El sitar consta de 20 cuerdas aproximadamente, pero no todas se tocan como una guitarra. Tenemos divisiones. En el puente superior tenemos 4 cuerdas melódicas que se pulsan como una guitarra o un bajo. Luego tenemos cuerdas de acompañamiento rítmico, que las llamaremos chicaris. Y luego tenemos en el puente inferior más o menos 12 o 13 cuerdas simpáticas o taraf. Las cuerdas simpáticas tienen la particularidad de resonar cada vez que nosotros pasemos por alguna nota del puente superior y que esta misma esté afinada en alguna de las notas de las cuerdas simpáticas. Entonces lo que produce es amplitud en el sonido, ya que vibran por simpatía. Un misra que va en el dedo de la mano derecha, de esta forma. Aceite para lubricar estos dos dedos. Se utiliza solamente para humedecer los dedos y pasar a través de la cuerda, ya que se tocan con 2 dedos, pero principalmente se toca con 1. Acá los guitarristas o los músicos van a tener que volver a su primer día de clases y pensar que todo lo tienen que tocar con el dedo 1. Nuestra nota principal, que vamos a llamar en hindi sa, está en la tonalidad de re. Acá estoy tocando la primera cuerda. En este casillero, sa tiene la particularidad de ser la nota más importante, justamente es nuestra tónica y nuestra nota principal, es nuestra nota pedal. Si bien el sitar necesita una tensión más o menos que oscila entre un do y un re, a lo sumo hay sitares que llegan a mi, el sa puede estar en donde a uno le plazca. Por ejemplo, si un cantante quiere afinar su sa en do o en sol o en mi, puede hacerlo, ya que a partir de esa nota luego se originan las otras 6 notas: re, ga, ma, pa, da, ni y sa de vuelta. De la forma descendente, los movimientos de la mano derecha van a ser da hacia adentro y ra hacia afuera. Y para diferenciar la altura en el registro que nosotros estemos tocando, lo vamos a llamar saptak. Para los músicos el término de octava no existe, ya que no se formulan acordes. Este instrumento es un instrumento melódico. A partir de este sa tenemos las notas tar, que vendrían a ser las notas del registro alto. A partir de este ni vamos a tener las notas del registro bajo, que llamamos mandra. Si nosotros queremos irnos a un registro más alto, vamos a agregarle en vez de un puntito 2 puntos. El sitar llega hasta ese sa, que sería con 2 puntitos. Si queremos hacer a la inversa, este ni
y pa, ya llevan 2 puntitos. Esto como lo llamamos ati, que quiere decir muy, mandra. Ati mandra saptak, mandra, madhyam, que quiere decir medio, tar, que quiere decir alto, y atitar. Ese sería todo el registro que tenemos en el sitar, bastante amplio. Estas serían las notas Shud o Swar Shud. Los mins en un buen sitar pueden llegar hasta 3 tonos y medio. Esto quiere decir de un sa podemos hacer un salto hasta un pa. Esto nos da un montón de posibilidades. Así que con calma vamos a ir estudiándolos uno por uno. Si te gustó el video, dale un like, puedes suscribirte al canal y nos vemos la próxima.